Bueno, vamos a dar comienzo a la cuarta charla, al cuarto encuentro de los previstos en esta semana, en la cual estamos abordando un tema de máxima actualidad, como es la cuestión de los ruidos en el centro histórico de Málaga. Y desde que empezamos la primera sesión el lunes pasado, veníamos anticipando que probablemente esta cuarta era la que más nos interesaba, porque es donde se une universidad y empresa aportando soluciones como entendemos que debe ser, ¿verdad? Muchos de nuestros alumnos, muchos de vosotros estáis ya trabajando en empresas, algunos de vosotros, sobre todo del área de diseño de interiores, vais a trabajar ya el año que viene en algunas de las empresas, incluso de las que hoy están por aquí. A las empresas les digo que vosotros vais a ser posiblemente clientes futuros de los servicios que hoy nos van a ofrecer y, por lo tanto, para nosotros era muy importante, sobre todo en ese tema, que interesa también a nuestros alumnos de Administración de Empresas, interesa también a los alumnos de Comunicación, porque son temas que están en el candelero de la máxima autoridad. Pues para nosotros es muy importante que la universidad aporte soluciones, o por lo menos que sirva para unir a los sectores que están aportando soluciones con aquellos sectores que tienen los problemas. Porque para eso debe servir la universidad, si no estamos haciendo lucubraciones aéreas que no sirven para nada. Por lo tanto, la sesión de hoy, como digo, para nosotros es muy importante. Nos van a acompañar varias empresas. Primero nos va a dirigir la palabra de Genuix Jesús Calabria. Después nos hablará Mónica Liñán de Isover. Después Adolfo Aragüez e Inés Aragüez de IDB Acústica. Y por último Javier Martínez y Juan Ángel de Lumon. Son 4 propuestas, probablemente incluso complementarias, pero son posibles soluciones que pueden abordar el tema de los ruidos en Málaga. Pues muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias a las empresas. Les iremos dando paso a cada una de ellas. Tienen más o menos un tiempo de un cuarto de hora, 20 minutos máximo, para exponer un poquito pues su propio proyecto, su propio producto. Les haremos alguna preguntita rápida e iremos pasando de uno en otro para no salirnos demasiado del tiempo previsto, ¿vale? Pues muy bien, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Como he dicho, mi nombre es Jesús Calabria y yo vengo de la empresa Genuix Audio. ¿Acercamos el micro? Sí. Gracias. Como decía, me llamo Jesús Calabria, vengo de la empresa Genuix Audio y somos una empresa de aquí de Málaga, formada por ingenieros la mayoría somos ingenieros de Teleco, de la especialidad de sonido e imagen, formados aquí en la escuela en Málaga, en la Universidad de Málaga, en la UMA. Y bueno, pues lo que quería era un poco contaros, más que producto, como creo que van a hablar otros compañeros ahora, yo quería contaros más un poco nuestra experiencia en soluciones, proyectos que ya hemos hecho y cómo hemos intentado enlazar pues eso, la problemática que hemos encontrado en cada uno de estos proyectos con las soluciones que nosotros hemos sido capaces de ofrecer en cada caso, ¿no? Os cuento un poco pues la presentación, en qué orden va a llevar. Lo primero, pues contaré un poco quiénes somos, que ya casi lo he dicho. Como digo, enumeraré algunos de los proyectos realizados. Si queréis, yo os contaré, vengo a contar anécdotas, no traigo mucho preparado, simplemente pues contaros eso. Los proyectos en sí, si tenéis duda o curiosidad, pues a mí me da igual que me interrumpáis. Normativa, no os asustáis, va a ser muy rápido. Y luego un último punto de conclusiones, que es donde creo que sí que me voy a explayar más, porque bueno, también me gustaría que lo compartiésemos un poco entre todos. No quiero que sea más o menos dinámico, que no que yo os dé aquí una chapa de nada. Bueno, pues como decía, nosotros somos Genuix. Bueno, yo vengo en representación de Genuix hoy, que somos una empresa de base tecnológica y que ofrecemos múltiples servicios. En primer lugar, nosotros nacimos en el mundo de la acústica. Yo siempre digo, cuando me llega un proyecto puro de acústica, digo que, por supuesto, sí, porque nuestro corazoncito está ahí, en la acústica. De hecho, bueno, mi proyecto final de carrera fue estudiar la acústica de recintos especiales. De hecho, esos recintos especiales fueron recintos de culto, iglesias. Estudié la acústica de la Catedral de Málaga, hice un modelo allí de, bueno, pues cómo sonaba. Eso que siempre se dice de, suena iglesia, ¿no? Me acuerdo que mi abuela decía, pues eso suena iglesia. Y yo decía, pues voy a ponerle nombre, voy a ponerle números, como ingeniero que soy, al final, poco cabeza cuadrada, voy a ponerle números a suena a iglesia, ¿qué es? Ahora tenemos la problemática, y lo así rápido, con suena a bar. Pues
pues que Sonora Bar es un sitio ruidoso. Pues realmente no tendría por qué, ¿no? Ahora continuamos por ahí. Bueno, pues por ahí empecé con el tema de Suena Iglesia, el tema de la acústica, proyectos de sonorización también para esos espacios particulares. El sonido nos llevó al audiovisual y nunca hemos dejado de mano la acústica. Hemos hecho ahora contra algunos proyectos, pero bueno, un poco para que nos ubiquéis. Somos una empresa bastante joven, empezamos a trabajar en 2008, bueno, hace 10 añitos, pero relativamente joven. En 18 ahí plena cresta de la ola, ¿sabes? En plena crisis fuerte, y aquí seguimos, o sea que del todo mal no lo estamos haciendo. Y bueno, como decía, pues somos una empresa de aquí formada en la UMA y que ofrecemos soluciones acústicas. Vale, aquí me quiero detener un minuto, que ofrecemos soluciones de acústica, aislamiento acústico y acondicionamiento acústico. No sé si conocéis los dos parámetros, pero vale, pues lo paso rápido. Si lo conocéis, son dos parámetros que a mí me gusta mucho explicarlo siempre. Siempre a todos los clientes cuando voy empiezan a hablar, es que tenemos problemas de ruido, porque tal. Justo ahora lo estamos viendo que me ha enseñado el compañero de estudio de radio que tenéis aquí detrás. Y claro, una cosa es el aislamiento acústico, que muy fácil. Aislamiento es no escuchar al vecino y que el vecino no me escuche a mí, lo que es aislar. Y otro punto es el acondicionamiento acústico, que es que dentro del espacio en el que estamos trabajando, bien sea esta sala, el estudio de radio, o un bar, una discoteca, o lo que sea, haya un confort acústico, que dentro de ese sitio pues yo me sienta cómodo acústicamente hablando, ¿no? También lo comentaba anteriormente, a micro cerrado, digamos, que yo hay sitios aquí en Málaga, yo vivo en Málaga también, hay sitios en Málaga a los que no voy a tomarme una copa o a cenar con mi familia o a lo que sea, porque es muy ruidoso. O sea, y los tengo en la cabeza y me gusta. De hecho, hay un sitio en el que ponen un arroz o una paella que me encanta y no voy porque hay muchísimo ruido. Y paso de ir porque me molesta muchísimo el ruido. Entonces, eso sería acondicionamiento acústico. No estamos hablando ahí de que molestan a los vecinos o no. ¿Vale? Me gusta hacer hincapié en esa diferenciación porque son dos conceptos independientes, pero que a veces van de la mano. Y para la gente de interiorismo creo que es muy interesante trabajar sobre ese tipo de materiales, de soluciones, porque al final van de la mano. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un espacio bien acondicionado, acústicamente hablando, voy a generar menos ruido hacia el exterior. Por lo que realmente no voy a mejorar el aislamiento, porque el aislamiento es como una cosa pura de cuánto aísla un paramento respecto al exterior. Pero sí que voy a reducir la fuente de sonido, por lo que sí que voy a reducir el nivel de molestia, bien sea al exterior o a los vecinos. Entonces, a veces, mejorando el acondicionamiento acústico, trabajando sobre el acondicionamiento acústico, me evito problemas de aislamiento que pueden venir después. Entonces, aunque son conceptos independientes que hay que tener claros para no mezclarlos, porque una cosa es aislar. Si yo quiero aislar, me tengo que ir a hacer una pared con una solución constructiva X o con soluciones que ahora otros ponentes pondrán. Eso es aislamiento, pero luego está la parte del acondicionamiento que también es muy interesante, ¿no? Creo que más o menos ha quedado la idea. Y bueno, aquí esto paso rápido, que es como gente que forma parte de la empresa, la mayoría somos ingenieros de teleco, pero claro, contamos con instaladores, técnicos de iluminación, técnicos de sonido, lo que decía también antes, intentamos que en función de cada proyecto darle a cada uno su espacio. Si necesitamos un sitio en el que nos están hablando de un estudio de radio, pues ahí lo que prima es el aislamiento, y para hacer un buen aislamiento hay que tener conocimientos de acústica para conocer la solución constructiva, pero al final hace falta albañiles. Y hace falta un electricista que te haga una instalación eléctrica. Pero tiene que estar todo relacionado, porque, por ejemplo, en el tema del aislamiento, no sé si lo sabéis, pero es clave, es primordial la solución que cojas en los encuentros. Tú puedes tener una pared, un paramento que aísle 60 decibelios, si os suenan los 60 decibelios bien, y si no, pues quedaros con eso, que aísle mucho, pero si ahora el encuentro que hacéis entre la pared y el suelo, o sea, que se hace, no está bien ejecutada, los 60 decibelios se van, pero a la mierda. O sea, es que ya es como si no hubiera hecho nada y te has gastado una pasta en un paramento, que es la parte de la ingeniería acústica, pero si el albañil que tienes que ejecutar no está bien ejecutado, pues se lo puede cargar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el trabajar con distintas disciplinas y darle a cada uno su espacio, pero con conocimiento, ¿no? Con una cabeza desde arriba que piense y que lo vaya todo dirigiendo. Pues el tema también de las instalaciones con el electricista abre boquete y pone tubos como si no hubiera un mañana. Y a veces hay que decirles, espérate, que esto no hay que hacerlo así. Para hacer una caja que comunique una sala con la otra, en un estudio de radio no puedes hacer una caja así en plan butrón. Tienes que hacer una caja en este lado de la pared, una canalización y una caja al otro lado de la pared, porque si no devuelvo, te vuelves a cargar el aislamiento, ¿no? Entonces, es muy bueno contar con profesionales cada uno de su campo y poder unir todas esas disciplinas, ¿no?
Contaros algunos ejemplos de proyectos que nosotros hemos realizado, pues para que veáis un poco distintas casuísticas. Desde una peña flamenca en el centro de Alaurín, que imaginaros lo que se puede ir dentro de una peña flamenca. O sea, un escándalo brutal. Es que es una locura. O sea, acústicamente hablando, a mí me gusta flamenco también, ¿no? Pero yo a veces soy como muy técnico. Antes cuando hablo de iglesia, también me pongo muy técnico y hago una definición de la iglesia que de primera al sacerdote se me asusta un poco, pero luego me entiende, ¿no? Que yo siempre digo que una iglesia es un espacio en el que hay una persona que está hablando y un grupo de gente que está escuchando. Ese es su uso principal hoy día. Anteriormente se hacía de otra forma, pero el uso principal hoy día de una iglesia es ese. Y en esa definición entra también esta sala, porque ahora mismo aquí hay una persona hablando y un grupo de gente escuchando. ¿Vale? Y las condiciones acústicas de un templo religioso y de esta sala, o de salas similares, no tienen nada que ver. Un teatro, una sala de conferencias, un recital de poesía, una presentación de un libro. Todo eso, al final, el uso principal es el mismo. Entonces, bueno, pues tienen distintas casuísticas. Por eso que a veces, si soy muy estricto, muy técnico en lo que estoy diciendo, es porque me refiero a lo que estamos hablando hoy día, no a lo que nos ha traído aquí, que es el tema de la acústica, los ruidos y sus historias. Otro ejemplo de soluciones que hemos hecho, la Peña Flamenca tenía vivienda unifamiliar, pared con pared, Peña Flamenca y vivienda unifamiliar, pared con pared y puerta a la calle de tránsito. O sea, soluciones bastante complejas. Una discoteca, pues imaginaros, discoteca, ruido dentro, también a reventar, aunque pongan limitadores y tal, el limitador lo ponen un día, da la certificación y al día siguiente pues se puentea el limitador, lo puentean, es así, o sea, no, si que digo anteriormente, o lo hace muy bien, pero en pocos casos, te ríes porque sabes que es verdad. En tema de discotecas, por ejemplo, claro, al haber mucho nivel en el interior, por muchas condiciones, allí lo que quieres es caña, mucho nivel, pues sí que tienes que tener soluciones constructivas muy potentes. Mucho aislamiento, puertas acústicas, doble puerta acústica, unos encuentros muy cuadrados, ¿sabes? Todo esa parte como muy técnica y hay que hacerla muy bien. Experiencia también tenemos en estudios de radio, muchos estudios de radio, como os decía, ahí tiene otra casuística, son espacios muy pequeños, se pueden crear modos acústicos dentro si las paredes son paralelas, hay que intentar que no sean totalmente paralelas, que estén inclinadas, incluso el visor acústico a veces se intenta que tenga un cierto grado de inclinación para que la onda de sonido del locutor no rebote y vuelva a entrar al propio micro. O sea, hay detallitos que hay que tenerlos muy en cuenta. Lo que decía en un estudio de radio lleva muchísimo cableado porque tienen que interconectar dos salas que tienen que estar bien conectadas para que el técnico y el locutor pues se comuniquen, y todo ese cableado es muy difícil a veces de buscarle el sitio. Bien por el suelo, cada vez que pasas por una pared te estás cargando el aislamiento de esa pared. Entonces hay que ser a veces muy creativo en ese tipo de soluciones. Luego, en temas de restauración, lo que decía, el acondicionamiento acústico, Casa Lola, por ejemplo, era un sitio en el que el sitio está bastante bien y allí no se podía estar, del ruidazo que hacía. Y ahora hicimos allí una solución de acondicionamiento acústico muy sencilla a la hora de intervenirla, que fue poner unos paneles absorbentes suspendidos en el techo y ha mejorado considerablemente el acondicionamiento acústico. Si queréis, os hablo de tiempo de reverberación y tal, pero creo que no es el caso. Yo quiero daros simplemente pinceladas de soluciones que se pueden hacer, ¿no? Si queréis, luego me preguntéis lo que queráis. Hemos hecho, porque hay otra vertiente, en espacios más particulares, el Palacio de los Deportes Martín Carpena, aquí de Málaga, donde juega Unicaja. La sonorización del palacio la hemos hecho nosotros. Cuando se puso el videomarcador en el centro, ahí pusimos nosotros también el sonido. Entra dentro también del mundo de la acústica, de ruido, de buscar una solución. Ayer era muy importante el tema de la estética, porque no se viese. Tuvimos que buscar unos altavoces que encajasen dentro del videomarcador, son altavoces tipo columna. Bueno, tiene una directividad bastante particular, de hecho se puede mover para que sonoricen muy bien, se tuvieron que pintar a medida. No sé, hay soluciones también, hay bastante trabajo por detrás. Y luego otro que aparentemente es muy dispar, que son lavandería autoservicio, que estamos también trabajando. Una de ellas fue en Marbella. Y queríamos comentar el tema de la lavandería autoservicio porque siempre se habla con el tema de ruido. Lo primero que viene a todo el mundo a la cabeza es bares o terrazas, que son las más ruidosas. Pero también hay otro tipo de actividades industriales que también son susceptibles de generar bastante ruido. Porque aquí en la lavandería autoservicio creo que había 8 lavadoras y 4 secadoras, una cosa así, de 15 kilos, ¿sabes? Una bestialidad, ¿sabes? De grande, y eso pues genera ruido, y también había que hacer un tratamiento allí para no molestar a los vecinos, y también se hicieron algunas actuaciones. Entonces, bueno, un poco para que veáis que, como decía
como decían antes, posibilidades hay muchas, campos en el que trabajar hay un montón, y a mí, que me encanta, me lo cuento así como muy ilusionado, ¿no? Y quiero transmitiros un poco esa ilusión, ¿no? De que se pueden hacer muchas cosas muy diferentes en muchos campos y no sé, a mí me parece muy atractivo. El tema de normativa, como he dicho, no asustéis, simplemente deciros que hay una normativa que hay que cumplir, que es aquí en Andalucía, el Decreto 6/2012, que aquí he copiado el título, y aquí donde podéis encontrar todos los niveles de límites de emisión, límites de ruidos que llegan a los vecinos, diferencia entre diurno por la tarde y nocturno, zona acústicamente saturada, zonas sanitarias, incluso hay una pequeña parte que me gusta mucho que la tenga del confort acústico que os comentaba antes, para aulas aulas docentes y espacios similares, y para bares y restaurantes. Se menciona ahí cuál es el tiempo de reverberación objetivo, o sea, el tiempo de reverberación que debería tener ese espacio para ofrecer un confort acústico en ese tipo de espacios. Pero, como digo, ni de lejos voy a aburrir con normativa. Yo no me la sé, me la sé cuando hago 3 proyectos seguidos y luego se me olvida porque ahí está, cuando la necesito voy a por ella. Entonces, si queréis tomar nota, el decreto 6, está en internet, PDF, lo bajáis y ya está. Y bueno, conclusiones. Las conclusiones son muy sencillas. La primera, soluciones técnicas hay muchas y muy válidas. Ya habéis leído muy rápido. Conclusiones técnicas hay muchas y muy válidas, y ahora os van a presentar algunas de ellas, y como digo, muchas y muy válidas. Yo no traigo ninguna solución en concreto porque nosotros somos una empresa de ingeniería que no tenemos un producto que ofrecer. Lo que ofrecemos es lo que viene abajo, un estudio del proyecto y una solución adaptada para cada medida. Entonces, hay sitios en los que me voy a acordar de Inés y voy a decir, joder, aquí el tordo vendrá de puta madre. Y hay veces en que me voy a acordar de una solución constructiva que me haga falta de otro fabricante, y otras veces Lumon será la solución, y soluciones para cada proyecto hay que buscar su solución. Pero luego hay una cosa, es que hoy, además, me ha venido el pelo. Voy a contar una anécdota. Le he dicho a un profesor mío esta mañana, que me lo he encontrado en otro acto, que venía a dar una charla aquí, y me ha dicho, pues antes que los ruidos en la calle y todo eso, el problema son los ruidos de la gente. Y me ha dado la solución que ahora quiero que lleguéis vosotros solos. ¿Qué pasa? Por muchas soluciones constructivas que hagamos, por mucho aislamiento, por mucho tal, el problema es el ruido. Claro, habla bajito, pero ¿cómo le dices tú a la gente habla bajito? Es que es muy complicado. O tiene una terraza cerrada de puta madre, con Lumon o con lo que sea, de puta madre cerrada, y ahora llega a las 3 de la mañana, o a las 4, se cierra el local, se va la gente, abre un poco para que ventile, y el camarero cuando recoge hace así y arrastra todo el montón de sillas, y mientras que recoge, apila barriles de cerveza vacíos y forma un escándalo cojonudo, ¿sabes? A las 4 de la mañana. Pues, al final, por eso digo lo de vecinos. ¿Quién piensa en los vecinos? Siempre decimos que el problema es con los vecinos, pero vamos a la solución, a la fuente. Y hoy el profesor que ha sido casualidad, porque a la conclusión que yo quería presentaros, me ha dicho, pues ¿sabes lo que yo pienso, Jesús? Que la mejor solución es mucho más barato subvencionar que a los vecinos se le ponga un cierre climalí bueno, ¿sabes? Que tengan buenas ventanas, ponerle un aire acondicionado para que no pasen calor en verano, y es mucho más barato, mucho más efectivo, y se soluciona más, y es más rápido que denuncias, bares, ruidos, historias, litigios, meses, denuncias, quejas, bla, 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 bla. Entonces, bueno, pues es una reflexión, como quería hacer un poco así en tono de broma, ¿no? De darle una vuelta de tuerca, una vuelta a la perspectiva de, sí, está muy bien, pero además luego es así, ¿sabes? No podemos luchar contra la gente que está haciendo ruido en la calle, y en Teatinos, por ejemplo, si tú te juntas en un sitio, no quiero decir nombres de sitios, pero luego te sales a la puerta, fumas un cigarro y estás allí pegando voces, va a molestar, y el sitio puede estar de puta madre acondicionado, tiene doble puerta, la han cerrado, tiene un aislamiento de puta madre, pero si al final hay ruido en la calle, pues, por un lado, decir a la gente que se calle, y seamos todos conscientes cuando somos nosotros los que estamos en la calle, de intentar no molestar demasiado. Y bueno, pues como otro punto de vista, ¿sabes? Al final, en torno son un poco por agitar un poco la cabeza, ¿sabes? Que tampoco, obviamente, no vamos a poner a subvencionar ventanas de todos los vecinos, pero que hay otro punto de vista posible. Ya está, no sé cómo voy de tiempo, que estoy un poco acojonado con el que tiene que ir rápido. Pues ya está, muchas gracias. Y esto ha sido todo. Si tenéis cualquier pregunta, pues...
Si no, no pasa nada. Pero pues muchas gracias, Jesús. Estupendo conocer los servicios que ofrecéis, sobre todo los estudios de ingeniería, que seguro que aquí tendréis futuros clientes que requieren vuestros servicios. Mónica, adelante. Mónica Liñán, de Isover, nos va a contar cuál es la aportación a este debate que tenemos esta semana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo voy a pasar más a la parte de fabricante, soluciones de aislamiento. Entonces, vamos a ver. Voy a intentar explicaros brevemente algunos de los términos con los que solemos trabajar desde Isover, pues, tanto de aislamiento acústico, acondicionamiento acústico, como también decía Jesús, que es muy importante diferenciar todos estos términos y conocerlos muy bien. Entonces, vamos a ver. Esto para que se haga mucho más grande. ¿Aquí en reproducir? Vale, ahora sí. Bueno, pues lo que os decía, yo me encargo de la prescripción dentro de Isover. Me dedico, pues eso, a asesorar a profesionales y a técnicos sobre las soluciones que nosotros fabricamos en lana mineral, que pues eso, que más convienen en sus proyectos. Para que nos ubicamos un poco, la actividad Isover pertenece al Grupo Saint-Gobain. Es un grupo que lleva ya más de 350 años en el mercado y básicamente el Grupo Saint-Gobain a lo que se dedica es a desarrollar y fabricar materiales y soluciones que mejoren el confort de las personas y además, pues digamos que innovando siempre en esa constante mejora para afrontar los retos que nos vienen en sostenibilidad. Isover es la actividad que se dedica a fabricar soluciones de aislamiento. Soluciones de aislamiento hay muchas. Las soluciones que fabrica Isover serían lanas minerales. Las lanas minerales principalmente se diferencian del resto de soluciones de aislamiento porque son las únicas que te pueden dar el aislamiento térmico, aislamiento acústico y también la protección frente al fuego en un mismo producto. Bueno, los rangos de trabajo de las lanas minerales, las aplicaciones, además de edificación, que quizás es el más conocido, tenemos también soluciones para climatización, como pueden ser los conductos, soluciones para industria, sobre todo pues para temas también acústicos, tema también de tanques, de mantenimiento de temperatura, las OEMs, que son los productos especiales, y también tenemos soluciones para barcos, para el sector de marina, que suelen ser unas soluciones pues bastante avanzadas, que son muy ligeras y de muy altas prestaciones. Y bueno, como os comentaba antes, las lanas minerales realmente, en diferencia al resto de tipos de aislamiento, son materiales, productos de consistencia lanosa que bien se obtienen o por fusión de roca, escoria o vidrio. Normalmente, digamos que el campo son lanas minerales y hay dos subproductos que serían bien lana de vidrio o bien lana de roca. Que bueno, ahora más adelante pues os explicaré un poquito las diferencias que hay entre una y otras. Pero vamos. Luego desde Isover tenemos desarrollado dos marcas que queremos diferenciar un poco de las típicas lanas minerales porque están, digamos, algo más cuidadas, más desarrolladas, que sería la lana arena, que después la veremos, y lana Ultimate, que por ejemplo es la lana que empleamos para los barcos. Eso ya es una lana de última tecnología. Los formatos en los que se presentan pues bien, pueden ser rollos, mantas, paneles, dependiendo de la solución. Tampoco os quiero aburrir con estas cosas. Entonces, a lo que iba. ¿Sí? Como os comentaba, la división lana de roca, la división lana de vidrio. Básicamente se diferencian en el fibrado y en los componentes que tienen. No significa que una sea ni mejor ni peor que otra. ¿Qué pasa? Que cuando ya llevas muchos años trabajando en aislamiento, pues sacas tus propias conclusiones y para ciertas aplicaciones pues prefieres lanas de vidrio y para otras aplicaciones vas a preferir lanas de roca. Normalmente, y en resumen ya para contároslo, yo normalmente para aplicaciones verticales, todo lo que suele ser pues para fachadas, tabiquería, utilizo lanas de vidrio, básicamente porque son materiales flexibles, más fáciles de trabajar por su hilado y además salen más económicos que las lanas de roca. Las lanas de roca yo los utilizo, por ejemplo, para aplicaciones en suelos, que sí que requerimos de una capacidad mecánica, sí que necesitamos de materiales más rígidos y las lanas de roca de alta densidad pues sí nos pueden dar esa rigidez mecánica que necesitamos en superficies horizontales.
Y bueno, como os decía, dependiendo de la aplicación, pues a veces es más cómodo utilizar el formato rollo, en formato panel, que bueno, luego según la solución, pues os diré también el formato en el que se presenta. Una preguntilla. Para granel, ¿Sí? ¿para qué se utilizaría? Pues a granel, por ejemplo, tenemos una solución que está enfocada a rehabilitación, digamos que sería la lana mineral normal, pero hecha a granos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para los típicos edificios muy antiguos que apenas tenían, vamos, que no tenían nada de aislamiento y tienen una cámara de aire, lo que hacemos es que mediante una máquina y con una manguera se insufla la cámara, y además es una solución bastante económica y bastante eficaz para viviendas que, por ejemplo, pues tienen pocos recursos o que no pueden hacer una actuación mayor, y la verdad que se mejora algo el confort de la vivienda. Bueno, esto es un poco resumen visual de todas las soluciones que tiene Isover para un edificio, para una vivienda, por ejemplo. Contamos tanto con soluciones que se presentan, soluciones de aislamiento térmico que van por el exterior, como pueden ser fachadas ventiladas y sistemas SATE, que digamos son los más modernos y que hoy en día pues también tienen mejores prestaciones térmicas. Luego también tenemos las soluciones que irían en la cámara, como bien hemos dicho, la solución de insuflado que acabamos de comentar, y también las soluciones pues, de la típica doble hoja de ladrillo donde se coloca la lana mineral en su cámara. Tenemos soluciones para todo lo que tiene que ver con placa de yeso laminada, que se utiliza tanto ahora, todo lo que son divisorios, trasdosados en la fachada. Y soluciones tanto para cubiertas, soleras, también falsos techos. Vamos, que podemos cubrir, podemos cerrar todo un envolvente con soluciones de aislamiento. Como os comentaba al principio, lo bueno de las lanas minerales es que tenemos en un solo producto las ventajas que conlleva, que sería el aislamiento térmico, que ya te produce una lana mineral de por sí, el aislamiento acústico, que nos va a proporcionar la lana mineral por su naturaleza, por su consistencia lanosa y flexible, y la protección frente al fuego que nos ofrece. Las lanas minerales son incombustibles. Vosotros si ahora mismo tuviéramos una muestra de lana mineral, le ponemos una llamita, un mechero, y no arde. ¿Por qué? Porque la composición tanto de una lana de vidrio es calcín, el vidrio reciclado, arena, desílice, y el de una lana de roca son rocas basálticas y demás componentes, coque, ¿vale? Entonces, son materiales que vosotros si os ponéis con una botella, os ponéis con una roca, pues no arden. Pues lo mismo pasa con la lana mineral. Entonces, como en el tema de estas jornadas estamos enfocados a todo lo que es el aislamiento acústico, pues vamos a centrarnos más por esta ventaja que tiene la lana minerales, que es el aislamiento acústico. Entonces, el ruido es algo que vivimos y con lo que convivimos todos nosotros en nuestro día a día, ya sea en nuestra vivienda, ya sea en la escuela, ya sea en nuestro trabajo, en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque estamos ahora mismo en edificios que, pues unos por unas calidades o por otras, pues estarán mejor aislados acústicamente o menos. Entonces, la contaminación acústica es una realidad y es una amenaza realmente para nuestra salud, porque realmente el estar en entornos ruidosos pues puede afectar también a nuestro descanso nocturno, con lo que ello conlleva que al día siguiente no hayas descansado y por lo tanto pues uno no pueda rendir igual en el trabajo. Entonces, mediante soluciones... ¿Estás bien? Nada. Bueno, pues como os decía, son factores que realmente todos nosotros vivimos en nuestro día a día y realmente hay soluciones que son muy fáciles de ejecutar y que nos pueden ayudar bastante a mejorar nuestro confort diario. Yo voy a pararme en esta diapositiva a que veamos un poquito de lo que nos pide la normativa a nivel europeo. Y bueno, aunque se vea así en pequeñito los nombres de los países, yo creo que os podéis imaginar dónde está España, ¿no? España está pues en los mínimos, ¿dónde va a estar? Entonces, realmente el código técnico, la legislación que hay es una legislación de mínimos. Entonces, a veces incluso parece que es como súper difícil lograr cumplir el código técnico.
y realmente ya os digo que yo el código técnico siempre lo tomo como que no hay que tomárselo como que eso es el 10. Tu cumplir código técnico es un 5. Siempre tienes que ir a más para lograr el confort. Entonces, nosotros desde Isover, bueno, pues hemos creado las clases de confort acústico y digamos que la estándar, lo que consideramos básico, sería pues donde estamos en 50 decibelios en España. Ya hablamos de mejorada en los 58 y cuando hablamos de confort estamos ya en 63 decibelios. Que, por cierto, nuestros amigos de Austria serían los que estarían ahí en la cabeza. Luego, en esta diapositiva, bueno, aquí se refleja un poco pues lo que se exige en el HR, en el código técnico, y está muy bien la parte que veis al lado, porque muchas veces hablamos de decibelios, pero no sabemos cómo cuantificarlo. Entonces, de esta manera, podéis ver ahí, al lado de cada banda, de cuánto estamos hablando. Es que, fijaros, para una vivienda, ¿vale?, de mismo usuario, entre una habitación y otra nos piden 33 y ya estamos hablando que 33 es el ruido que se produce entre un susurro y la música a bajo volumen, para que os imaginéis el nivel que nos están pidiendo. Entonces, creo que es importante que, pues eso, tener una referencia de los valores que nos piden. Y bueno, como hablábamos antes y como decía también Jesús sobre la diferencia entre aislamiento acústico y acondicionamiento acústico, pues es importante conocer estas definiciones. Entonces, bueno, lo he explicado perfectamente, es eso. Aislamiento acústico, digamos que es la capacidad que tienen los cerramientos para reducir el ruido que se produce en su interior para que no traspasen al recinto de al lado, por ejemplo, como se ve en la imagen. Bueno, aquí también estaríamos hablando de aislamiento acústico a ruido de impacto. Aquí ya nos estamos refiriendo al aislamiento que nosotros colocamos pues en soleras, por ejemplo. Mediante la colocación de lanas minerales, pues lo que conseguimos es, aparte de una reducción a ruido aéreo entre un espacio y el otro, pues también estamos consiguiendo atenuar a ruido de impacto el típico ruido que a las 3 de la mañana está nuestro vecino que le ha dado por pasearse, el ruido de los zapatos, del taconeo. Pues ese sería cualquier ruido de impacto que se produciría sobre la solera y que se puede solucionar con soluciones de este tipo, con soluciones de lana mineral. Aquí sí que nos vamos a ir a soluciones de lana de roca, que tengan una alta densidad y por lo tanto no den esa resistencia, esa capacidad mecánica que le pedimos. Y el otro término que es bastante importante, el de acondicionamiento acústico. Entonces, el acondicionamiento acústico son todas aquellas acciones que realizamos en el interior de un local, pues para eso, pues para mejorar la acústica que tenemos en el interior del local, pues mediante a lo mejor elementos que tengan, que sean elementos absorbentes. Yo, por ejemplo, me pasa eso, que me pasa igual que él, que cada vez que me voy a un bar me fijo en los techos que tiene, en cómo va a ser la acústica y si voy a estar yo a gusto mientras que yo estoy comiendo en ese bar, por ejemplo. Entonces, muchas veces influye que veis un bar que es muy bonito, tiene mucha cristalera, muchos vidrios, pero al fin y al cabo un vidrio es todo lo contrario, a absorbente. Entonces, por lo tanto, al final estás reflejando. Y, por ejemplo, cuando tiene muchos elementos, algo tan simple como, por ejemplo, poner manteles, ya son elementos absorbentes y ya ayudan, en cierto modo, obviamente no va a ser lo que más cambie, pero ya ayuda algo a la acústica y a la absorción. Pues soluciones tan sencillas como luego os enseñaré, que son techos con perforaciones, pues ya te ayudan a mejorar la absorción acústica. Y son soluciones que, de verdad, cada vez que entro a un bar digo, es que es por desconocimiento, porque no son soluciones que no tienen un coste más elevado ni nada, son soluciones normales del día a día. Y bueno, nosotros... bueno, esto lo pongo porque realmente nosotros como fabricantes, pues cuando hablamos con técnicos, con prescriptores, pues muchas veces nosotros conocemos los datos acústicos, pero nosotros hablamos siempre de DRA, lo que nos da un ensayo, ¿vale? Pero luego lo que tiene que ver pues por ejemplo, en una vivienda, cuando se está ensayando, pues ya hablamos de NTA, ¿vale? Que ya tiene que ver pues con todos los huecos, con si tiene las puertas, todos los elementos ya juntos. Y bueno,
como fundamentos más importantes del aislamiento acústico, pues a ver, por mucho que una lana mineral pues influya al aislamiento acústico, una lana mineral no es nada si no va dentro de una solución constructiva, obviamente. Por lo tanto, cuando hablamos de lanas minerales estamos hablando del efecto absorción que tienen por su capacidad, por las fibras que lo componen, ¿vale? Porque tiene una estructura abierta y microporosa. Y además la finura y la longitud de estas fibras, como van entrelazadas, lo que provocan es una fricción entre las ondas sonoras que atraviesan la estructura de esta lana, y lo que va a hacer es disipar al máximo esa onda, dificultando que llegue al otro lado. El que tú tengas la mejor solución de aislamiento acústico de lana mineral no te va a hacer nada si la calidad del montaje es mala. Al final, esta onda de sonido, tú, por ejemplo, en un cajeado, en una vivienda, va a encontrar un punto por el que escaparse y al final lo vas a escuchar. Entonces, es muy importante los encuentros y el montaje que tengamos de las soluciones. Y bueno, y cada centímetro que pongamos de aislamiento pues cuenta, como aquí os pongo en esta parte. A mayor espesor al final, a mayor espesor, y también que esté dentro del concepto masa-muelle-masa, que ahora después veremos, y yo creo que se va a ver mejor. El principio masa-muelle-masa es lo que más utilizamos porque normalmente, digamos que tenemos el pensamiento de que a mayor masa, pues mayor aislamiento acústico. Y realmente, si nosotros lo comparamos, una pared de fábrica, por ejemplo, de mucha masa, de una masa superficial de 140 kilómetros cuadrados, por ejemplo, y tenemos ahí un espesor de 100 milímetros de fábrica. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un tabique de placa de yeso con nuestra lana mineral que nos hace el efecto muelle, y luego terminamos esa masa con otra placa de yeso. Pues al final tenemos el mismo rendimiento acústico, tenemos 40 dBA, ¿vale? Tenemos menos masa superficial y además hemos reducido el espesor de la solución. ¿Por qué? Pues por el principio que hablamos de masa-muelle-masa, que al final la lana mineral actúa de muelle y ayuda a que se disipe toda la onda sonora de la que estamos hablando. Bueno, luego también desde Isover, aparte de fabricar las soluciones, siempre también intentamos andar actualizados con todo el tema de documentación que tenéis todos disponibles en la página web, y además de documentación pues hemos desarrollado también aplicaciones para que podáis probar pues en directo cómo funcionarían las soluciones resultantes de colocar, por ejemplo, 2 placas a cada lado y una lana mineral de 65 milímetros, o de colocar, pues dependiendo qué solución. Y esta es una de ellas, el eSound, y esta es otra, el DevStation, que me gustaría que lo viéramos así rápidamente, simplemente porque creo que os estoy soltando, a lo mejor os explico las diapositivas, y yo creo que lo mejor a veces es probar las cosas por uno mismo. A ver. Bueno, pues esto lo tenéis a vuestra disposición en la página de Isover. Simplemente buscando en el buscador podéis poner DevStation y aquí iríais a la aplicación online. Eso es el ruido normal que se podría producir. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué os gusta más? ¿Qué queréis que hagamos? ¿Algo de residencial, hotel, oficinas? ¿Oficinas misma? Venga, pues nos vamos a oficinas. A ver. Bueno, pues este es el ruido a lo mejor que se podría producir y nos vamos a ir a colocar un tabique. Bueno, pues esto sería un poco la simulación de colocar, aquí hemos colocado un tabique doble con placa de yeso laminado y aislamiento. Entonces aquí nos sale la información de cómo se comporta nuestro tabique y ya os digo, la simulación de cómo sería. Vamos a intentar poner uno que tenga menos aislamiento acústico, a ver qué tal saldría. Bueno, aquí hemos puesto un muro de medio pie. Bueno, aquí la verdad que...
Vale, tampoco se oye, pero bueno, esto lo suyo es que hagáis la prueba con auriculares y así lo podéis percibir mucho mejor, por el tema también de frecuencias y todo. Ya os digo, esto está disponible en la página web si queréis trastear y por lo menos es más divertido también a la hora de ver las soluciones. Y bueno, vamos a... Os voy a ver... Vale. Bueno. Me voy a ir a la diapositiva. Bueno, esto, como os comentaba, en cuanto a aplicaciones, aplicaciones que podéis utilizar. Ahora, ¿qué soluciones acústicas podemos utilizar para mejorar todos estos problemas de acústica que nos encontramos en nuestro día a día? Pues vamos a ver. Sobre todo y en el ámbito también en el que hablábamos del centro histórico, que igual son pues viviendas que tendríamos que hacer una rehabilitación sobre ellas. Entonces, muchas veces, es más dificultoso actuar por el exterior, pero cuando podemos actuar por el exterior nos podemos ir a sistemas de aislamiento por el exterior, como puede ser una fachada ventilada, que la fachada ventilada, al contener el aislamiento acústico, la lana mineral, pues nos va a dar ese aislamiento acústico. Entonces, esto es como comentábamos antes también, que al final están en formato paneles y en formato rollos. Y bueno, esto por ejemplo, cuando tenemos un muro que tiene pocos huecos, lo que hacemos para que la instalación sea mucho más rápido, pues se presenta en formato rollo y sería tirar el rollo y es mucho más rápido de ejecutar. Y si tenemos muchos huecos, pues se modula mejor mediante paneles. Simplemente eso. ¿Qué es lo que, cómo mejoraríamos nuestro aislamiento acústico? Pues ya con un espesor adecuado, pues sobre el muro base nos va a mejorar 5 dBA. Y bueno, y luego aparte también, pues aunque no nos estemos centrando en térmica, la verdad que mejora bastante también todo el tema de puentes térmicos, un aislamiento por el exterior como este y con la conductividad que tiene. Otro sistema que nos mejora la acústica, un sistema SAT de lana mineral. Además, es importante que sea de lana mineral por el simple hecho de que a veces hay sistemas, incluso como estas placas van adheridas al cerramiento, a lo que es el muro base, la fábrica de ladrillo, hay elementos que pueden incluso rigidizar el sistema, como puede ser, por ejemplo, a lo mejor con otro tipo de aislamiento tipo EPS, que al final pues nos puede producir incluso un efecto tambor. Con una lana mineral, al final, como tiene esa característica, esa naturaleza fibrosa, pues nos va a mejorar también el aislamiento acústico. Esto nos puede mejorar hasta incluso en 6 dBA sobre el muro base. Luego, la lana mineral arena. Me parece una lana que se ha desarrollado, bueno, es una lana que se ha desarrollado especialmente para todo lo que tiene que ver con placa de yeso y tabiquería, y se ha desarrollado especialmente teniendo en cuenta los factores pues de que se adapte perfectamente al perfil para que no desaprovechemos ni un solo milímetro, porque además está ajustado, los espesores que tiene esta lana mineral está ajustado a los perfiles que se comercializan, pues el de 48, el de 70, ¿vale? Pues con lanas de espesor de 45 y 65, aprovechando al máximo y para que nos dé el máximo espesor posible. Luego, aparte también, la naturaleza de esta lana es es flexible, y si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un paso de instalaciones, lo que nos va a hacer es que comprimimos la lana en esa parte y, por lo tanto, no tendríamos un puente acústico si fuera un material mucho más rígido, como una lana de roca de alta densidad. Entonces, permite que el muro, que el tabique se comporte mejor acústicamente y aparte que queda perfectamente relleno. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de tabique con el aislamiento acústico que nos ofrece al final de colocarle la lana mineral y las placas. Esta es la solución de la que hablábamos antes también, es una solución de insoflado. Y bueno, aunque esto sí que es difícil de cuantificar realmente, porque al final esto depende mucho del estado de la cámara. Hay cámaras de 4 centímetros, otras de 8 centímetros, cuanto más cámara tengamos mejor, porque así la rellenamos lo máximo posible.
pero es difícil de cuantificar pues porque las cámaras, depende del estado en el que estén, pueden tener cascotes bueno, pues eso, el aislamiento no puede llegar a todas partes. Pero es una mejora que por lo menos ya hace algo sobre nada. Y bueno, y otras aplicaciones como suelen ser las soleras, pues lo que os decía, con lana minerales pues podemos mejorar ya no solamente a ruido aéreo, teniendo en cuenta ya la propia masa del forjado, que ya nos da un aislamiento acústico a ruido aéreo, pues se puede mejorar algo más colocando lanas minerales, y luego también mejora bastante la atenuación a ruido de impacto, reduciendo pues ese ruido que se produce al impactar. Otras aplicaciones que sería sobre falsos techos, que lo mismo, pues dependiendo de la altura del plenum y el espesor de la lana mineral y la placa de yeso que le coloquemos, pues nos mejorará más en mayor grado o menor el aislamiento acústico. Esta solución, como decía, al final tenemos... bueno, la que aparecía antes, al final tenemos pues placas que van perforadas, y esas, por ejemplo, para un local, para un bar, pues nos va a mejorar bastante la absorción acústica y disminuyendo la reverberación que hay en el interior del local. Y bueno, como resumen de soluciones que hemos visto, pues para fachadas, si podemos actuar por el exterior, pues nos iríamos a fachadas ventiladas, por ejemplo con las lanas Ecoben, o nos iríamos a sistemas SATE con el Clima 34. En tabiques, a pesar de haber un montón de lanas minerales, realmente la mejorada y la que se ha desarrollado de Dissolver con más cariño ha sido arena, para que responda a la perfección el comportamiento del tabique. Y en soleras, dentro de todos los materiales que hay, pues lo mismo. Pues con panel solado obtenemos también ese aislamiento. Y como conclusiones ya para terminar, bueno, pues recordaros lo que os decía, que realmente el uso de lanas minerales, aparte de un aislamiento térmico, que a veces es como que estamos muy centrados en el envolvente del edificio, que una casa sea pasiva, que sea tal, y nos olvidamos de cosas como el ruido, y al final uno tiene que estar a gusto en su casa sin escuchar ni al vecino, ni los coches de la calle, ni nada. Entonces, al final, las lanas minerales te proporcionan el aislamiento térmico, te están proporcionando el aislamiento acústico, y luego también aquello que a veces un poco nos olvidamos, pero la protección también frente al fuego, en cierto modo. El sistema masa-muelle-masa nos permite tener soluciones muy buenas acústicamente y en espesores reducidos. Al final, todo viene que el resumen es: cuando tenemos poco espacio para un aislamiento acústico, es muy importante tener mucha masa a un lado, nuestro muelle, y mucha masa al otro. Por ejemplo, con placas de yeso, que ya nos han quedado en las típicas placas de yeso que había hace tantos años, que eran las básicas. Ahora hay placas de yeso mejoradas, de densidad controlada, y por lo tanto tienen más masa y nos ayuda a que incremente el aislamiento acústico en la solución completa. Estas soluciones son fáciles de encontrar, fáciles de instalar, y encima también son económicamente viables, que no son ni soluciones caras ni nada de ello. Por lo tanto, que están a disposición de todos. Las lanas minerales, su durabilidad en el tiempo, que la durabilidad que tiene una lana mineral es toda la vida útil del edificio. Y aparte también, ya en términos de sostenibilidad, realmente las lanas minerales, tanto lana de roca como lana de vidrio, más de la mitad de su composición son materiales reciclados, lo que os decía, el propio vidrio, las propias rocas. Y lo más importante, y es lo que es el tema de esta jornada, pues el confort acústico que nos va a proporcionar pues todas las soluciones en lana mineral. Y bueno, por mi parte esto es todo. Si tenéis alguna duda que preguntarme, este es el momento. Cuéntame. Buenas. Yo quería preguntar, en vuestra empresa, la parte de climatización, en la que soy muy fuerte, entiendo, los conductos, ¿no? Y saber qué relación de facturación tiene con las soluciones. O sea, ¿sois más fuerte en la parte de climatización, más fuerte en esto? O... Hombre, me estabas haciendo una pregunta que esa te la respondería mejor mi compañero del comercial, realmente, que es el que vende. Pero, a ver, nosotros la verdad que sí, que tenemos un producto que por suerte, y también lo desarrollamos hace ya bastantes años, y por lo tanto por eso también creo que somos líderes, porque hemos tenido ese tiempo
para hacer constantes innovaciones. Siempre hemos escuchado, sobre todo es algo muy importante, que escuchamos mucho al instalador y realmente vamos mejorando pues por la demanda que nos hace. Entonces, sí, el producto Climaver es bastante fuerte dentro de nuestra facturación. Aparte, es una solución que es esa, es Climaver neto. Entonces, dentro de edificación, pues es que también hay muchísimas. Hay, pues, por ejemplo, para tabiques, es que no solamente está arena, es que luego si nos ponemos a hablar que es que uno quiere lana de roca, pues nos tenemos que ir a la gama Custiline. Entonces, hay como muchas más opciones. Entonces, al final, pues está como más repartido. Pero bueno, digamos que de climatización se lleva una buena porción del pastel. Nada. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación. A vosotros. Si yo soy una particular que vivo en una vivienda en el centro y intuyo que necesito mejorar el aislamiento de mi vivienda por el interior, porque a nivel particular, porque bueno, pues me llega mucho ruido del exterior, ¿cómo lo harías? ¿Qué solución constructiva aportarías? Pues, a ver, eso, hay que estudiarlo obviamente, pero tenemos a técnicos que saben mucho más que yo, pero yo por... Claro. No puede preguntar esa pregunta. Pero, por ejemplo, harías la solución Por ejemplo, igual podríamos pues añadir una capa interior ¿no? que tenga una capacidad aislante fuerte. Lo que es la vivienda. lo que es cierto es que si tú lo que quieres es un aislamiento acústico, el que tú hagas un trasdosado, por ejemplo, en una sola cara, eso es como si no hicieras nada. Te va a dar aislamiento térmico, pero aislamiento acústico no, porque es como decíamos antes, que al final el sonido encuentra su sitio donde escaparse. Y lo que hay que hacer es un cajeado. Al final, que tú, por ejemplo, si hicieras la sección con un lápiz, que no levantes ese lápiz de la hoja, y que sea todo uniforme el aislamiento. Y bueno, y sería estudiar las soluciones. Claro, ahí, por ejemplo, lo que yo comentaba antes, el tema de los encuentros. Si tú solamente haces un paramento, no sirve de nada porque se te va a colar por flanco. Eso es. Por flanco, por techo, suelo o paredes colindantes. Tú al final lo que tienes que hacer es una caja. O sea, tienes que hacer una caja dentro de una caja. O sea, tú tienes tu habitación o tu casa, que es una caja, pues tienes que cajearla. El concepto es totalmente, todos los paramentos son verticales y horizontales. Claro. Y luego, o sea, primero hay que hacer todos los parámetros para que sea efectivo. Y luego mucho cuidado a la hora de ejecutar con el tema de los encuentros, que es donde, por mi experiencia, donde hemos visto muchas veces que se cometen los fallos. Es que he visto muchas chapuzas por ahí de que no haces el encuentro bien y te lo estás cargando. Lo he dicho antes, tú haces una solución constructiva de las que estamos viendo ahí de 5 decibelios. Si solamente haces un tabique y lo apoyas sobre la solería tal cual, es que no estás haciendo nada. Y esa solución sería... Es muy difícil aislar una vez ya hecha la vivienda. Cuando se está haciendo es relativamente fácil. Pero una vez que ya está ejecutada, es muy complicado. Claro, entonces en la situación de la que nos encontramos, en que haya vecinos que necesiten una mejora del aislamiento de su vivienda porque el ruido exterior les molesta. Estamos hablando de la situación actual, ¿no? De vecinos del centro histórico con el problema de las terrazas. Mejorar el aislamiento, como estamos hablando, sería muy complicado. Sería muy complicado. La solución que he expuesto antes de cerrar el exterior, ahí sí se podría conseguir una envolvente sería completa. como una propuesta a lo grande, ¿no? A lo grande, todo el exterior. Entonces sí, cambiando, aumentando el aislamiento de los paramentos desde fuera y aumentando el aislamiento de los huecos. Pero claro, chocamos con las figuras de protección del centro. ¿Cómo actuamos sobre una fachada antigua? Claro. Es muy difícil. Es el gran problema. Es el gran problema. Vamos, que la solución Por eso, perfecta no... lo que decías antes, yo creo que hay que ir a tratar la fuente. es lo principal. Adolfo, seguimos avanzando y os damos ya la palabra. Venga. Gracias, Mónica. De nada, gracias. Bueno, pues le damos ya la palabra a Inés y a Adolfo. Los toldos de Inés han salido ya en estos días, ¿eh? Ya nos han hablado de ellos. Así que ahora te toca a ti repacharlo. Muy bien.
Buenas tardes. Soy Inés Aragüez de I+D Acoustic y bueno, nos vamos a presentar la propuesta que nosotros traemos para este gran problema de compatibilizar las actividades de ocio y hostelería con el descanso de los vecinos. En primer lugar, nos presentamos. Nosotros somos I+D Acoustic, una empresa de reciente creación. Trabajamos en el sector de la ingeniería y la innovación dentro de la energía y el medio ambiente. Nacimos como una spin-off de la Universidad de Málaga. Posteriormente fuimos creciendo en una aceleradora de la Asociación Turismo Costa del Sol y en el programa empresarial de lanzamiento empresarial internacional Cleantech Camp de InnoEnergy. Recientemente hemos ganado el premio Bernardo Quintero por la aplicabilidad de nuestros productos en el turismo de la costa malagueña y hemos quedado finalistas en el European Satellite Navigation que organiza la asociación, la Agencia Espacial Europea. Nosotros actualmente desarrollamos 3 líneas. La primera de la que vamos a hablar hoy aquí, que son nuestros apantallamientos para actividades de ocio y hostelería. También estamos trabajando en un sistema de monitorización volumétrico tridimensional para la medición del ruido ambiental con dispositivos móviles. Y, por último, un modelo de centro de transformación que va a conseguir que las redes eléctricas de las ciudades puedan seguir en funcionamiento incluso si ocurre una catástrofe como un terremoto, un tsunami, una inundación, una lluvia torrencial, etcétera. Bueno, vamos a centrarnos en el problema de nuestra ciudad, de Málaga. Imagino que os habrán hablado mucho ya de este problema en estos días los anteriores ponentes, pero bueno, vamos a hacer un resumen y así os introducimos nuestra propuesta. Bueno, en Málaga tenemos 2 zonas especialmente problemáticas por la acumulación de establecimientos que hay en estas 2 zonas que repercute en una especial incidencia de problemas de ruido. Estas 2 zonas son la zona centro y la zona universitaria que conforma el barrio de Teatino. En Málaga, como en cualquier otra ciudad, se realiza un mapa de ruido. Paralelamente, se realizó una campaña de monitorización de ruido con sonómetros fijos. Pero si ampliamos una de estas zonas problemáticas que hemos comentado antes, se da la siguiente paradoja, y es que si vemos el mapa de lo que midieron los sonómetros y nos fijamos en las calles que se marcan como con mayor incidencia de ruido, precisamente en el mapa de ruido estas calles aparecen en blanco, como si las molestias fuesen nulas. Esta contradicción no es más que un error en los algoritmos de predicción, ya que no tienen en cuenta el ruido de ocio y de las actividades, cuando es este tipo de ruido el que más molestias provoca y el que más reclamaciones vecinales genera. En este punto quiero hacer un inciso porque precisamente este es el problema que queremos resolver con nuestro sistema de monitorización tridimensional para poder tener mapas de ruido volumétricos tridimensionales con ruido real de cada tipo de vial, aunque sea un vial peatonal, ajardinado, cualquier tipo de vial, de manera que los planeamientos urbanísticos se realicen con una herramienta real, con niveles reales y las decisiones se tomen de una manera fundada. Este problema no es solamente de la ciudad de Málaga, es común en otras muchas ciudades. Por ejemplo, por contaros un caso, desde Alicante nos llamaron desde Alcaldía para contarnos el problema que existe allí, que es el tardeo alicantino, que es la costumbre de salir a media tarde y sentarse en una terraza. Pero si salimos de España, también existe este problema. Por ejemplo, han contactado con nosotros desde Italia, desde Florencia, en Grecia e incluso en Alemania. Nos han invitado recientemente a un congreso internacional para hablar de nuestro apantallamiento y tratar el tema del problema del ruido de ocio. Al final nos damos cuenta de que este problema tiene una gran componente cultural e incluso, si me lo permitís, gastronómica, muy asociada a nuestra cultura mediterránea. No podemos olvidar la normativa que se aplica en estos casos, que fija los objetivos de calidad acústica. A menos que se determinen en una norma regional o local unos valores más restrictivos, los valores que tenemos que mirar se establecen en el Real Decreto 1038 de 2012
Y en este caso os presento aquí la tabla para zonas urbanizadas existentes, porque para este problema va a ser lo más usual. Y aquí os marco en amarillo los valores para suelo residencial, que por la mañana y por la tarde el límite son 65 decibelios y por la noche 55 decibelios. A la hora de desarrollar nuestro producto partíamos de determinadas premisas. Lo primero, evidente, tiene que tener una alta eficacia para el uso que se propone. También nos exigían que este sistema tenía que ser desmontable o recogible. Esto venía dado por varias circunstancias. La primera, que no se disminuya la seguridad de las viviendas de las primeras plantas al facilitar el escalamiento de intrusos. Y segundo, que en la mayoría de municipios nos dimos cuenta de que habían ordenanzas municipales que te exigen que estas instalaciones sean recogidas cuando no se utilice la terraza. Entonces, para nosotros fue un punto fundamental que este sistema pudiese ser totalmente desmontable. Por otro lado, también tenía que ser configurable y personalizable para las necesidades del cliente. Por supuesto, que no tuviese un precio prohibitivo. Y, bueno, muy importante, lo que comentaba antes nuestra compañera, que el sistema debe ser resistente al fuego, por supuesto, no propagador de la llama y mecánicamente resistente ante todos los esfuerzos al que se pueda haber sometido. Resulta fundamental que este tipo de elementos se adapten al estilo arquitectónico del entorno, sobre todo en aquellos lugares donde existan figuras de protección visual. Pensemos en centros históricos, zonas turísticas o zonas comerciales. Incluso va a haber casos en que se necesite que estos sistemas se mimeticen para conseguir una ocultación del sistema. Habrá otras veces que este tipo de producto tenga que adaptarse a la estética del establecimiento o del evento que se está celebrando. Los apantallamientos acústicos son soluciones que se han utilizado mucho, son soluciones muy contrastadas que tienen una alta eficacia para el control del ruido en espacios abiertos. Normalmente se utiliza de forma vertical entre el foco de ruido y el receptor, y lo que hace, bueno, pues es el efecto de pantalla, ¿no? Que no llegue el ruido con su total incidencia al receptor. En nuestro caso, lo que hemos hecho es girar la pantalla y disponerla en horizontal. De esa manera, pues el ruido que se genere en la terraza no llega con la total incidencia a los vecinos situados en las plantas superiores. Pero bueno, todavía tenemos el problema de que este sistema tiene que ser plegable. Eso lo hemos solucionado con un sistema de paneles abisagrados que, a modo de acordeón, pueden plegarse y desplegarse a voluntad. Sí. ¿Puedes pasar la estructura se mantendría, ¿no? No tiene por qué. No. Es que, bueno, es un ejemplo, vamos, pero la estructura realmente es totalmente desmontable y es totalmente retráctil. Vamos, no quedaría nada en el vial. Bueno, vamos, que de hecho era una de las premisas principales, era esa, que fuera totalmente desmontable tanto el toldo en sí como la estructura. Bueno, el material utilizado es un panel sándwich absorbente que cuenta con una elevada eficacia en este tipo de problemas de ruido. Nuestros sistemas cuentan con diferentes títulos de concesión de propiedad industrial que han sido avalados por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Como nos dimos cuenta de que a la hora de implantar este tipo de sistemas en los diferentes establecimientos nos íbamos a encontrar con muchísimas casuísticas, tenemos desarrollado diferentes sistemas de plegado y desplegado para poder adaptarnos a cada uno de los casos que nos encontremos. Por ejemplo, el primer sistema es el más simple, un sistema fijo. Este sistema únicamente se podrá utilizar en aquellos casos que se permitan que el sistema sea fijo. Y, por supuesto, que no implique una disminución de la seguridad de los vecinos por la existencia de este sistema. Aquí es importante mencionar que estos sistemas tienen una amplia variedad de colores, acabados, texturas, con lo cual va a facilitarse mucho la integración en el entorno.
Puede ser, por ejemplo, muy adecuado para cuando existen estructuras existentes, como soportales, pérgolas o en espacios privados. Puede ser una buena idea. Este sistema es el que hemos hablado anteriormente, que es el de que se recoge a modo de acordeón con un sistema a bisagrado. Bueno, tampoco nos vamos a detener mucho más porque ya hemos visto antes cómo funciona. Este otro. En este caso, los paneles tienen unas guías transversales situadas en la parte superior e inferior del panel, de manera que el de arriba encaja sobre el de abajo y pueden deslizar. Cuando se despliegan, queda a modo de teja, como si fuera un tejado, lo que nos permite tener una estanqueidad total al ruido y una eliminación muy fácil del agua de lluvia. Este otro sistema, disponemos una tarima en la zona donde se colocan los usuarios y los paneles se deslizan por unas guías transversales quedando ocultos en esta misma tarima. Este sistema tiene la ventaja de que la tarima también puede ser tratada con un material absorbente y antiimpacto, lo cual va a mejorar muchísimo la eficacia del sistema. Además, puede ser decorado con barandillas, jardineras, elementos decorativos, lo cual pues va a hacer que tenga un aspecto muy agradable. Y finalmente, tenemos un sistema en el que los paneles van machimbrados, lo cual les permite su giro enrollándose en un cilindro portante. Este cilindro se coloca en uno de los extremos del toldo y se coloca o dentro del local o justo debajo de algún voladizo para que no tenga mucho impacto. Bueno, estas son nuestras soluciones preestablecidas, pero tenemos que decir que para cada caso realizamos un diseño específico y nos adaptamos a las necesidades tanto del cliente como los requerimientos que tenga la Administración en cada ciudad, como a las especificaciones técnicas que al final el problema requiera. En este caso, por contaros un ejemplo, en Alicante, los veladores se disponían en el centro del vial, normalmente se situaban en viales peatonales. Allí, por ejemplo, sí que se permitían las estructuras fijas y, de hecho, incluso los clientes, la Administración, lo veían bien, el utilizar un sistema fijo. Pero nos dimos cuenta de que existía un problema. Al instalar un sistema fijo, se impedía el paso de ambulancias y camiones de bomberos en caso de que existiera una emergencia. Entonces, finalmente, decidimos usar un sistema semifijo con una parte que sí que se mantuviese y otra parte deslizante para que, cuando se quedase recogida esa otra mitad del sistema, quedara espacio suficiente para que estos vehículos pudiesen pasar. En cuanto al diseño, realizamos dos propuestas de diseño. La primera fue un sistema con unos soportes realizados en forja que encajaban muy bien con el estilo del vial, con el mobiliario urbano, las farolas. Y el segundo fue este que veis, que tenía unos soportes realizados con vidrieras e iluminación interior. Al final se decidió utilizar este último sistema, que fue el que me gustó y, de hecho, bueno, comentaban que le daba un aspecto muy turístico y muy bonito, muy encantador al vial. Bueno, comentaros que realizamos nuestro primer prototipo en la emblemática cafetería Gran Café del Río, que está situado en los bajos del Hotel Ibis, me imagino que la conoceréis. Y bueno, el hotel en este caso se había quejado en varias ocasiones del ruido que le llegaba de la terraza del establecimiento. Hay que tener en cuenta que los turistas que vienen del norte de Europa pues tienen unos hábitos diferentes a los nuestros y son especialmente sensibles a esta actividad. Y bueno, el propietario del establecimiento se puso en contacto con nosotros y nos pidió una solución. Y nosotros pues vimos una oportunidad para hacer este prototipo. La terraza tiene 4 metros de ancho y 50 metros de largo. El material utilizado fueron paneles acústicos de la marca F-Rock Acoustic de Metal Panel. Y bueno, en este caso la estructura podía ser removible porque tiene unos burlones para poder desmontar la estructura. Previo al prototipo, en fase de proyecto, realizamos una catalogación de los resultados.
Dijimos que para nosotros el mínimo era entre 2 y 5 decibelios, porque debajo de este resultado es fácilmente obtenible con cualquier material textil que tenga absorción, y catalogamos como excelente resultados superiores a 12 decibelios. El ensayo lo realizó una empresa independiente subcontratada por el propio Ayuntamiento de Málaga, y se realizó el ensayo en 3 fases. Primero se midió justo en la ventana justo superior de la terraza con el toldo plegado, después en el mismo lugar con el toldo desplegado y por último en ese mismo punto pero con las toldetas laterales. Todo el procedimiento se realizó según norma, todos los aparatos estaban verificados y esta empresa contaba con la adecuada acreditación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta empresa realizó un informe de la medición, se la emitió al Ayuntamiento y el Ayuntamiento realizó un informe de validación de los resultados. Los resultados, la verdad, es que superaron todas nuestras expectativas, obteniendo una atenuación de 14,5 decibelios en ventana superior y, si utilizamos las toldetas laterales, obtenemos una atenuación de 16,2 decibelios. Si volvemos a la tabla anterior que habíamos hecho de catalogación de resultados, podemos ver que este resultado estaría catalogado como excelente, lo que nos dio pie a iniciar la comercialización de este producto y a recomendar la implantación de este sistema para el control del ruido en las actividades de hostelería y de ocio. Recientemente se aprobó la nueva ordenanza de ocupación de vía pública que nos traía 2 novedades. El permitir el uso de las toldetas y las tarimas y la inclusión del empleo de los toldos fonoabsorbentes para las actividades de ocio y hostelería ante molestias vecinales. También en el documento Málaga Smart, el Plan Estratégico de Innovación Tecnológica 2018-2022, se incluyó el plan de incluir este sistema como obligatorio para el control del ruido de ocio y de hostelería ante molestias vecinales. Una cosa importante es que muchas veces no solamente tenemos que proteger el ruido que le llega a la vivienda justo superior, también tenemos que proteger a las viviendas que están justo al otro lado del vial o incluso a los laterales de la terraza. Para eso se disponen unos pequeños faldones colgantes en el toldo o incluso unas pequeñas pantallas verticales. En cada caso habrá que hacer un estudio específico porque se debe de cortar justo el rayo acústico que incide en el receptor, con lo cual, bueno, en cada caso pues sería un estudio específico y se proyectaría qué sistema es el más adecuado. Nuestros sistemas son totalmente personalizables, tienen una amplia gama de colores y texturas, además incluso pueden ser soportes publicitarios, ya que se pueden rotular. Para nosotros hemos visto fundamental el que estos sistemas se integren perfectamente en la ciudad, en el entorno y que la perspectiva estética sea muy agradable. Por eso también proponemos muchas veces la incorporación de vinilos adhesivos en estos paneles con fondos de paisaje, motivos vegetales o incluso si estamos en un lugar donde queremos ocultar y mimetizar este tipo de sistemas, se puede utilizar un tratamiento fotográfico que se vea justo el fondo de la pantalla, de manera que este sistema queda totalmente invisible para el usuario. Muy importante decir que este sistema, por sus características contra el fuego, sirve, aparte de barrera acústica, como barrera de protección contra incendios, lo cual va a permitir que si ocurre un incendio en el establecimiento, se dificulte mucho el paso de las llamas a las viviendas superiores de los vecinos. Hay que tener en cuenta que normalmente este tipo de establecimientos tienen cocinas industriales y tienen una carga de fuego bastante elevada. Por otro lado, este sistema también tiene otra ventaja y es que permite la incorporación de unas pinturas fotocatalíticas en su parte superior
que funcionan precipitando los contaminantes que existen en el aire y liberando oxígeno, lo cual permite tener un efecto purificador que más o menos el efecto es 1 metro cuadrado supone el efecto que podría tener un árbol. Nuestro sistema, la verdad es que ha tenido mucha repercusión en diferentes congresos del sector. Los excelentes resultados se presentaron en una rueda de prensa que organizó el concejal y el director general del área de sostenibilidad medioambiental del Ayuntamiento de Málaga. Y bueno, ha tenido mucha repercusión mediática, tanto en prensa, radio, televisión. Mención especial tenemos que hacer a la noticia que se emitió en el Telediario Nacional de Televisión Española y al reportaje que se hizo sobre nuestra empresa en el canal Emprende de esta misma cadena. Y bueno, pues nuestras soluciones pensamos que cubren una serie de requisitos impuestos en esta situación que va a permitir compatibilizar esta actividad tan arraigada a nuestra cultura como es el sentarse en una terraza con el descanso vecinal tan necesario que es en la ciudad. Muchas gracias y bueno, dejo mi contacto para cualquier consulta. ¿Alguna preguntilla? Sí, bueno, he estado asistiendo a esta jornada y bueno, me surge una duda porque bueno, aquí se ha hablado, se ha diferenciado entre el aislamiento o la resistencia, el aislamiento acústico, por otro lado el acondicionamiento acústico, ¿no? Entonces se ha hecho mucha incidencia cuando hemos hablado de aislamiento en la hermeticidad de la solución, en que los encuentros son muy importantes, porque en cuanto que hay un pequeño hueco ya todo el aislamiento que hemos puesto se pierde. Y por otro lado tú nos hablas de una solución que en definitiva no deja de estar abierto, porque aunque sea un toldo, pues está abierto y sin embargo se consigue una reducción de casi 15 decibelios en planta primera, supongo, ¿no? En planta primera del edificio. Sí. Entonces, eso me lleva a pensar como si se podría plantear, igual que se plantea el acondicionamiento acústico de un espacio cerrado, se podría de alguna forma, no sé si hay alguna investigación al respecto, respecto a acondicionamiento del espacio abierto. No sé si respecto a uso de materiales o la influencia de la vegetación o soluciones como las que vosotros proponéis pueden ayudar, digamos, a eso, a absorber el sonido, a disipar la energía sonora y mejorar la calidad o las condiciones acústicas del espacio urbano. La verdad es que es un tema interesante. Porque normalmente en aislamiento, bueno, lo ha comentado bastante bien nuestra compañera, se utilizan materiales un poco diferentes. Cuando se habla de acondicionamiento se utiliza mucho la absorción de los elementos y en este caso nosotros aprovechamos un poco parte de aislamiento y parte de absorción. Utilizamos el efecto a pantalla que tiene el toldo, porque bueno, el toldo, bueno, no sé si se ha visto bien. De hecho, voy a volver a la diapositiva para que se pueda apreciar bien. Aquí está. El panel está constituido por 2 chapas y en el interior tiene un material absorbente. Entonces, con esto conseguimos ese doble efecto. Conseguimos un efecto aislante porque impide que ese ruido llegue hasta la vivienda superior, pero también tenemos el efecto absorbente, que por eso es que la parte de abajo del panel está perforada. Eso es. Entonces, gran parte de ese ruido que se genera lo absorbe este material. Entonces, de ahí que se alcance este valor tan elevado de atenuación. Y bueno, y con respecto a lo que comentabas de posibilidad de acondicionamiento, realmente lo que se tiene que utilizar son este tipo de materiales absorbentes, para reducir la reverberación del ruido y conseguir ese confort acústico. Se puede utilizar tanto en exteriores como en interiores. Lo primero, gracias Inés por su presentación. Gracias. Y yo tengo una pregunta relativa al tema del agua. Y me gustaría saber si su sistema que ofrece es totalmente hermético y en el caso de que no lo sea, ¿cuál es el porcentaje de entrada de agua? Gracias. Vale. Estos sistemas, bueno, realmente estos paneles se usan para exteriores, o sea que
la entrada de agua pues no le va a afectar en ningún caso. De hecho, estos paneles se usan en exteriores, se usan en cubiertas de naves industriales, de edificios, con lo cual no le va a afectar en absoluto el agua de lluvia. Una preguntilla muy sencilla. Gracias, Inés, por tu visita y por lo que nos has contado en la presentación. Te quería preguntar, que en muchas ocasiones has citado que no tenía ningún impacto visual, que se integraba perfectamente, pero al final no hemos visto ninguna imagen. Si tenía alguna imagen del ejemplo alicantino o de algún ejemplo de un centro histórico donde se integre perfectamente y no se vea en ningún momento la estructura una vez que se recoge. Porque en el caso de centros históricos, por todos los niveles de protección, eso que has comentado en la edificación, pues realmente si no es así, al final, digamos, estás interfiriendo en la imagen visual de la arquitectura, ¿no?, de la ciudad. Claro, no, sí, tiene razón. La verdad es que imágenes no tenemos porque, nosotros estamos en una fase bastante temprana de la empresa, pero la verdad es que no te puedo enseñar ninguna imagen. Pero sí que es cierto que nosotros conseguimos esa integración tanto por el tratamiento que le damos a los paneles como ese plegado total, tanto del toldo en sí como de la estructura, que quedan totalmente recogidos. Para que hagáis una idea, es que quizá hablamos de apantallamiento y se viene a la cabeza un sistema más grande, pero es igual que un toldo, es exactamente igual que un toldo textil, solamente que el material es diferente. Entonces, el impacto va a ser el mismo. Lo que pasa es que un plegado, digamos, de un material, por ejemplo, de un espesor de 7 centímetros o 5 centímetros, como ese panel sándwich, en una dimensión de 4 o 5 metros, el plegado tiene un espesor luego de medio metro, ¿no? Realmente no desaparece. No desaparece, pero queda recogido en la propia fachada, que al final, tiene un espesor, pero tampoco es demasiado. Lo digo porque en los centros, que hay ciertos problemas con la señalética, con toda la imagen corporativa, por ejemplo, de los locales comerciales, ¿no? Realmente las restricciones son enormes, ¿no? Digamos, me imagino que estáis investigando un poco en el tema, pero me imagino que es complicado, digamos, cómo cumplir, digamos, las restricciones que le imponen a los locales comerciales en relación con toda la imagen corporativa, con cualquier relieve que excede, digamos, que se superpone a la fachada y generar de repente un cajón a lo mejor que a lo mejor no tenga mucho, pero que tenga medio metro, ¿no? Un postizo, en definitiva, por delante de la fachada, ¿no? Ya te digo, es que depende. Sí, es que realmente, quizás es que te lo imaginas muy grande, pero realmente no es tan grande y al final lo que queda es una especie de cajón, que es lo que comentaba Adolfo ahora mismo, no sé si lo había escuchado, pero como estos sistemas incluso son rotulables, incluso el último panel que se queda puede ser rotulado y queda como el soporte publicitario, que sería exactamente igual que el mismo toldo textil, o sea, es que es prácticamente igual. Incluso puede ser recogido dentro del propio local. Ya te digo, es que puede ser realizado de muchas maneras en función de las especificaciones tanto del cliente como de la normativa que exista en ese lugar. Depende mucho de cada caso. Pero, por supuesto, es un punto importante y siempre se tiene en cuenta. Realmente no puede desaparecer. Los paneles no pueden desaparecer. Lo mismo que los toldos, pues quedan un cilindro de textil cuando los recoges. Bueno, una vez recogido el sistema, viene a ser como el cartel del establecimiento. Y puede tener el último, puede tener la rotulación y queda como el cartel, el luminoso que tienen todos los establecimientos. En algunos casos, pocos, se podrán recoger en el interior, utilizando el cilindro portante que hemos hablado. En otros no. No podemos hacer desaparecer, todavía no hemos llegado a eso. Desaparecer la materia y convertirla, llevarla a la quinta dimensión, no sabemos. Buenas. Enhorabuena, segundo la enhorabuena de todos mis compañeros. Yo quería hacerte una pregunta sobre otro tema que has hablado, que es el mapa tridimensional de ruido con dispositivos móviles. Me ha llamado la atención y quería preguntarte, claro, ¿cómo es ese mapa tridimensional? Porque el ruido cambia según la hora del día y cómo
obtenéis los datos? Es decir, con un dispositivo móvil, quiere decir con un móvil de una persona o con un dispositivo que vaya a lo mejor con los carteros, como hace alguna gente para la contaminación. Sí. O, sí. Te explico. Te explico. La verdad es que bueno, es un sistema bastante diferente de lo que hemos estado hablando, pero actualmente los mapas de ruido se realizan mediante algoritmos de predicción. Y los sistemas de monitorización son puntos fijos que lo que te dan es información de un solo punto. Entonces, realmente no te da información de dónde viene el ruido, a dónde van, a quién molesta, quién cumple, quién incumple. Y nosotros lo que proponemos es utilizar un sonómetro que en lugar de medir un solo punto, mide todo el volumen y te da una información de todo el espacio con un mapa de color donde te indica exactamente que el ruido viene de esta terraza o viene de un coche que ha pasado o viene de un grupo de gente que está allí, que se suele poner en el parque. Entonces, al final tiene mucha más información. Lo que proponemos nosotros es que este sistema sea móvil, que vaya recorriendo toda la ciudad a diferentes horas para tener información de la mañana, de la tarde, de la noche, diferentes días de la semana, fines de semana, verano, invierno. Entonces tenemos una información mucho más precisa de esos niveles que hay en la ciudad, la procedencia y te va a permitir realmente hacer una planificación realista con los problemas que existen. No sé si... Un sonómetro de última generación, que en vez de tener un micrófono, tiene micrófonos múltiples. Y obtenemos una imagen en 3D como una fotografía volumétrica del vial. Y de esa manera podemos saber una cosa muy importante, en este caso que estamos estudiando. ¿Qué establecimiento incumple la normativa? Porque el aparato va a poder separar un establecimiento de otro, del que no contamina, del que contamina. Y también, ¿a dónde va ese ruido? ¿Cuáles son las ventanas que se ven afectadas por ese ruido? Entonces, podemos detectar incumplimientos de hosteleros y también ver realmente a quiénes le afecta ese ruido y tener una información realmente ya no una información puntual que es lo que obtenemos con un sonómetro. Claro. Tenemos Es una matriz de valores que puede tener un postproceso muy importante. Claro. Sí, para podemos que hacer cortes del vial y ver a nivel a diferente altura. Podemos hacer cortes transversales, cortes longitudinales. Sí, la verdad es que te da muchísima información. Para que os hagáis una idea, lo que nosotros estamos desarrollando es que sea un tipo Street View, que tú puedas verlo desde en planta, a diferentes alturas, o incluso te sitúas en un vial y puedes ver las fachadas. Va a tener mucha información. Y en este problema que estamos hablando de las terrazas es precisamente muy importante, porque cuando tenemos una calle donde casi todos los establecimientos son terrazas, resulta muy difícil saber de dónde viene el ruido, qué terraza cumple y qué terraza no cumple. ¿Son todas las que tenemos que quitar? Entonces, de esta manera, nosotros sabemos dónde tenemos que actuar, de dónde viene, cuál es el problema. Y entonces es una herramienta fantástica para resolver este tipo de circunstancias. Una manzana podrida pues descarga todo el centro completo. Claro. Mejor detectar dónde está el problema. Exacto. Creemos que puede ser muy Sí. Muy bien, Inés, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, le damos la palabra ahora a Lumon, que cerrará este orden de intervenciones. No os vayáis. Mientras tanto, recordamos a Mónica y a Inés que nuestros alumnos hacen prácticas de comunicación, de ADE, de empresas y de diseño gráfico, diseño de interiores, y con lo cual, pues encantados de participar en vuestros proyectos. Le pasamos ahora la palabra a Javier Martínez. No os vayáis, que creo que hay regalitos por ahí. El que se vaya se queda sin regalito, esto es lo que hay. Muy bien, pues toma la palabra Javier Martínez, director de toda España, ¿verdad?, de Lumon, ¿vale? Con lo cual lo oímos con atención. Muchísimas gracias por estar todos aquí hoy. Lo primero quiero empezar felicitándoos por estar trabajando en un caso real.
Esto es la vida y esto es algo que se presenta, por lo menos en nuestro caso, se nos presenta cada día, ¿no? Un problema, una solución, y esto es un problema grave. Un problema grave porque en este caso preocupa a mucha gente. Hemos visto desde el lunes, cuando los hosteleros nos presentaban, oye, ¿cuál es la necesidad real que hay aquí? Y es en todo Málaga, porque muchas veces se refiere a ese mapa donde está muy concentrado, pero luego de repente hay zonas, microzonas, que también tienen este tipo de problemas. Y no solo en Málaga, es cualquier ciudad de España o cualquier ciudad del mundo, como nos decía, por ejemplo, Inés, ¿no? Como nos mostraba. ¿Qué hacemos nosotros desde Lumon? Pues encontramos soluciones globales para terrazas. Da lo mismo que sea una terraza de un particular, una terraza de un edificio completo o de hostelería. En este caso hoy nos vamos a centrar en hostelería. Y yo quiero que hablamos un poco la mente para encontrar soluciones de verdad fuertes y positivas para todos. Cuando estábamos comentando aquí casos reales decíamos, oye, ¿qué ocurre cuando estamos recogiendo una terraza y empieza a mover ese camarero que ha estado trabajando un montón de horas, muchas veces más de 8, 10, 12 horas, y empieza a recoger una mesa pesada? ¿Qué pasa? Que la arrastra, ¿verdad? Y cuando la arrastra, si no tenemos nada que lo cubre, pues hace un montón de ruido, porque además la calle está en silencio, pero hace un montón de ruido. Esto es una acción real. Si no queremos que esto ocurra, tenemos que buscar soluciones que permitan, primero, que no salga el ruido o que no haya que recoger incluso esa terraza. Segundo, ¿qué tipo de terrazas nos gustan? ¿Qué tipo de terrazas os gustan? Cuando elegís esa cafetería donde queréis estar, ese restaurante donde queréis comer, ese bar donde queréis tomar algo, ¿cómo os gusta que sea la terraza? ¿Os gusta que sea confortable? ¿Que tenga un buen mobiliario? Sí, ¿verdad? Que sea elegante. Y estáis estudiando diseño mucho de aquí, ¿no? ¿Cuántos de aquí estudiáis diseño? La mitad, ¿no? Por lo menos. ¿Y qué creéis que os van a pedir esos hosteleros cuando os encarguen un proyecto? ¿Qué tipo de proyectos os van a pedir? Algo que marque la diferencia, ¿no? Que atraiga a la gente, que genere un ruido positivo, ¿no? Un ruido donde digan, yo quiero ir a este sitio y este sitio genere más negocio y sea un referente en el entorno, ¿no? Pues todo este tipo de situaciones son las que nos encontramos nosotros cuando un hostelero nos llama y nos empieza a pedir una solución, ¿no? Una solución para protegerse del ruido, para protegerse del viento, del agua, de la lluvia, para atraer a esos clientes de esa zona, que muchos son vecinos. Normalmente, oye, hay algunos bares de la zona donde vivimos que es a donde vamos, o algunos restaurantes, ¿no? Pues vamos, por ejemplo, esto es una situación real, esto es un hotel en Marbella que hace tan solo 4 años no tenía una solución así. Y ahora ha cambiado de negocio, ha pasado de vender habitaciones a 80 euros la noche a vender habitaciones a 240 euros la noche y a llenarlo. Y por otro lado, pues vende un ticket medio mucho más alto de la gente que va a visitar esa terraza, y yo creo que a todos nos gustaría pasar un rato ahí, ¿no? Con esas vistas y esa imagen tan agradable. Aquí tenemos otro tipo de soluciones, algunas incluso son de la zona. La de abajo de la izquierda, por ejemplo, es en Fuengirola. Y hablábamos antes, compañeros estaban hablando antes de cómo reducir el ruido, ¿no? Y, por ejemplo, utilizando techos de cristal se reduce bastante el ruido. Más de esos 20 decibelios que nos decían el lunes que necesitaban los hosteleros de Málaga, están diciendo que les piden reducir 20 decibelios. Pues con el uso de los cristales para la terraza y de un techo, ya sea un panel sándwich, ya sea un techo de cristal, se pueden reducir muchos más decibelios. Pero no solo eso, podemos poner un toldo inferior, como vemos en la imagen, y un toldo superior, con lo cual aumenta esa atenuación del ruido. Si solo cogemos los cristales para la terraza, vamos a llegar hasta 18 decibelios de atenuación, con un techo ya existente. Cuando lo combinamos, más adelante vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, que es mucho más de lo que nos decía que pide esos 20 decibelios. Pero nuestras soluciones no dejan de ser un medio para diseñar un entorno muy, muy agradable. Por ejemplo, esto es en un chiringuito, en primera línea de playa de Marbella, donde vamos dándole una calidez total. Más soluciones de restaurantes. Este es el mismo chiringuito que veíamos antes,
donde hemos encontrado que la terraza convive con el restaurante totalmente y se puede abrir o cerrar en cualquier momento del día, de la semana o del año. Llega la hora más tardía, ¿no?, donde el ruido impacta más hacia los vecinos, podemos cerrarla y de esa manera atenuar esa molestia que estamos generando. Alguna gente dirá, vale, ¿y qué pasa con la legislación? Pues la legislación, efectivamente, cada localidad está marcando una normativa y la normativa evoluciona. Yo personalmente llevo 11 años en Lumon y he visto cómo muchos ayuntamientos han ido cambiando las normativas ante problemas como el que nos estamos enfrentando ahora mismo en Málaga. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid hace 8 años marcó una normativa para la almendra central de Madrid, o sea, el casco más antiguo. Y ahí regulaban todo, regulaban qué tipo de acristalamiento, qué tipo de solución de techo, qué tipo de mesa, qué tipo de mantelería, qué tipo de cubertería. ¿Por qué hacían eso? Porque buscaban armonizar, ¿no? La evolución no tiene por qué ser negativa, todo lo contrario. Si hablamos de evolución, tiene que ser mejora. Si hablamos de una ciudad como Málaga, yo no soy malagueño, pero llevo aquí unos cuantos años y he visto la gran evolución que está teniendo. Pues ¿por qué no se puede seguir mejorando? Tenemos ciudades muy cercanas, como es el caso de Fuengirola, donde tan solo hace, creo que 2 años y medio cambió la normativa. Y de hecho, a partir del mes de mayo se va a empezar a aplicar, donde muchos bares que utilizaban plásticos, o sea, toldos, con fijaciones en el suelo, con fijaciones a pared, pues ya no lo van a poder aplicar. Sin embargo, se puede aplicar otro tipo de soluciones donde se hace, digamos, se cuida mucho más la estética, se cuida una solución técnica donde no perforas el suelo, puedes poner un techo autoportante, puedes poner un sistema de acristalamiento como el que nosotros hacemos en Lumon, pero cuidando que cuando se retire, la ciudad continúe de la misma manera, continúe igual, en perfectas condiciones. Creo que esto lo podéis conocer, está en el Muelle 1, el restaurante El Palmeral. Seguro que muchos lo habéis visitado y seguro que habéis comido, habéis probado ese gran menú que tienen allí y seguro que habéis disfrutado de un entorno magnífico, de unas vistas espectaculares, porque el cristal, entre otras cosas, lo que tiene es que se mantiene en perfectas condiciones con el paso de los años. Lo único que necesitamos es mantener un poco de limpieza. Sin embargo, hay otras soluciones textiles o plásticas que se van rayando, que se van ensuciando y que es muy difícil mantenerlas en perfectas condiciones. Como vemos aquí, se pueden apilar los cristales dejando que pase el aire, que pase el viento, que podamos estar en total contacto con el exterior. No sé qué opináis de este chiringuito, pero yo le daría un premio. ¿Os apetece ir allí? Paseo Marítimo de Marbella. No tenemos demasiado lejos. No hace falta ir a Ibiza, no hace falta coger ningún avión. También tenemos en Ibiza, ¿eh? Tenemos más de 1 millón de terrazas acristaladas a lo largo de toda Europa y Norteamérica, que es donde tenemos presencia. De hecho, desde aquí, desde Málaga, dirigimos el negocio de España, Francia y Portugal. Y os animo a que cuando terminéis vuestros estudios nos mandéis el currículum. Tenemos varios compañeros que han estudiado aquí y alguno está haciendo prácticas y creo que nos lo quedaremos cuando termine, ¿verdad, Rafa? ¿Te quieres quedar con nosotros en Lumon? Sí, ¿no? Que diga lo contrario. Cualquier tipo de diseño de hostelería, cristal pega con todo. Da lo mismo que sea algo tradicional, clásico, de playa, de ciudad, de interior, pega absolutamente con todo. Hemos hecho desde conventos del siglo XV y de hecho en breve creo que vamos a tener algo muy cerca de esa época, un encargo muy especial, hasta cosas muy modernas o sitios tan lujosos como puede ser el Puente Romano. Cafeterías tradicionales, cualquier tipo de franquicia, todos tienen la misma necesidad, que es protegerse del ruido y de las inclemencias climatológicas y poder dar un servicio pues muy agradable. Aquí, por ejemplo, vemos una solución adosada a la pared en una acera pública.
o en un terreno particular. En todos los casos se ve a la gente, creo que disfrutando, ¿no? Y creo que no molesta para nada el entorno, al revés. Yo creo que hace que crezca la categoría de los lugares y que pueda aumentar el valor del entorno. Y si además protegemos a ese vecino que está arriba o al que está enfrente, porque cuando hacemos, como decíamos antes, cuando hacemos ese cajón, de verdad protegemos totalmente la salida de ese ruido, ¿no? La emisión de ruido. Hemos escogido de las muchas fotografías que tenemos, hemos escogido que tengan un buen diseño, ¿no? Que estén muy bien decoradas para que nos pongáis una nota positiva. Cada obra es un reto, cada obra tiene muchos pequeños detalles. Por ejemplo, a la hora de hacer un techo, no hay un techo perfecto. Tenemos las mediciones, llevan un trabajo muy grande porque hay mucho descuadre. Y si quieres tenerlo todo bien hecho, que no haya entrada de ruido, que no haya entrada de agua, la medición tiene que ser milimétrica, perfecta. Si no, te cuesta el dinero y te cuesta muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, los chiringuitos del Muelle 1, del Muelle 1 de la Malagueta, casi todos son nuestros, casi todos son hechos con Lumon, y este es un claro ejemplo de qué es la evolución. Un chiringuito puede evolucionar y puede tener una imagen totalmente diferente. Y yo vaticino que para el año que viene, cuando se termine la temporada, pues creo que va a haber cientos de chiringuitos que van a cambiar radicalmente, se van a evolucionar. Y bueno, pues espero que muchos de ellos sean nuestros, o si puede ser todos, mejor todavía. Hay múltiples soluciones, dependiendo del diseño que se busque, pero eso sí, cada solución nos va a dar unas propiedades. No es lo mismo, por ejemplo, una pérgola bioclimática que un techo de panel sándwich, que un techo de cristal. Tenemos que saber como profesionales qué vamos a aplicar en cada caso y tenemos que ayudar al cliente a que tome la decisión adecuada, basándose en muchísimas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que le preocupa mucho a los profesionales, a los hosteleros, es cómo va a ser ese uso, porque el camarero no es un técnico que tiene que pensar en cómo abrir, en cómo cerrar. Y esa petición nos la hacen cantidad de veces. Por ejemplo, los techos móviles pueden ser manuales o pueden ser motorizados. Los hosteleros te dicen, oye, un botón para que sea muy fácil y que no se pierda tiempo, ¿no? Y luego quieren una garantía de que, oye, que el producto va a resistir. Y para eso, por ejemplo, nosotros tenemos el sello CE en el producto terminado, que significa que detrás de conseguir ese sello para la fábrica, para cada producto, hay un montón de pruebas de resistencia, hay unas calificaciones tanto de nivel de ruido, tanto de nivel de resistencia al viento, de pesos, de desgaste, de corrosión. Muchísimas cosas hay detrás para conseguir un producto de alta calidad y de alta durabilidad. En Lumon diseñamos cada componente del producto, lo patentamos a nivel mundial y tenemos un departamento de investigación que trata de mejorar cada uno de los productos que tenemos y de desarrollar nuevos productos para mantenernos en el top, ¿no?, de los cristales para terrazas. Como os decía antes, más de 1 millón de terrazas acristaladas, más de 1 millón de historias, muchísimos millones de familias satisfechas, 40 años de experiencia en diferentes mercados, en diferentes climatologías. Este producto nació en Finlandia y, para que os hagáis una idea, allí se pasa seguramente a finales de enero, cuando vaya, estaremos a -30 bajo cero y hay zonas que llegan casi a -50, y en el mes de mayo estaba a 30 grados positivos, con lo cual dilataciones, cambios de temperatura, cambios de presión, corrosión, todo lo soporta.
En amarillo es la presencia que tenemos a nivel mundial por el momento. Y como os decía antes, desde aquí dirigimos el mercado español, que es el segundo mercado a nivel mundial, y esperamos, pues bueno, en pocos años ser el primer mercado de Lumon a nivel mundial. Algunos datos del año pasado: 80 kilómetros de barandillas, más de 650 proyectos de edificios completos realizados, 5.000 porches, no veo el dato, no lo tengo ahí de las terrazas, pero creo que eran más de 50.000 terrazas acristaladas en un año, 450.000 metros cuadrados de cristal, y todo eso en más de 20 países. Lo que os decía, Lumon nos protege del viento, de la lluvia, del ruido. También nos puede proteger con la combinación de nuestras cortinas solares del calor. Nos ayuda a tener una reducción energética. Más adelante veremos otra diapositiva. Nos ayuda a protegernos de la contaminación, y la contaminación en las terrazas tiene un efecto cancerígeno brutal. Muchas veces decimos, mi terraza se llena de polvo, pero si está en un entorno, en una calle de mucho tráfico, ese polvo que se acumula muchas veces es la carbonilla que sueltan los coches, que son partículas cancerígenas, que si se quedan en los tejidos, si tenéis algún tejido o si penetra dentro de nuestros salones, en los sofás, se puede quedar hasta 6 meses dentro. Sí, estamos por todos los lados y nos tenemos que proteger de todos los componentes cancerígenos que tenemos a nuestro alrededor, y nosotros protegemos. Cuidamos el medio ambiente. ¿Por qué lo cuidamos? Porque, primero, en nuestra fabricación reciclamos el 99,9% de las mermas que tenemos, aluminio, cristal, agua, y porque una vez que lo tenemos instalado, Lumon nos va a dar un beneficio energético que casualmente España es el país de Europa donde más rendimiento energético se obtiene, llegando a una media de un 34% con el buen uso de los cristales. Es decir, al tercer año de haber acristalado empezamos a recuperar dinero, empezamos a ahorrar dinero, aparte de, obviamente, disfrutar la terraza todo el año. Un gran ejemplo de cómo están cambiando las terrazas en las ciudades. Esta terraza, por ejemplo, es en Zaragoza. Y existe esa petición de oye, las personas queremos estar muy en contacto con el exterior. Pasamos muchas horas pegados a las pantallas, pasamos muchas horas en las oficinas, en los trabajos, estudiando, y cuando salimos queremos luz natural. De hecho, para que nuestra vista se mantenga en buenas condiciones, necesitamos mucha luz natural. Y esta terraza nos ayuda a estar, por ejemplo, en un clima como es el de Zaragoza, donde hay 300 días al año, grandes presiones de viento, poder estar protegido pero disfrutando. Y en los momentos que ese viento no es molesto, se abren los cristales y se disfruta totalmente. Algunos datos que veíamos antes, que decíamos antes. Con el cristal de 6 milímetros de Lumon conseguimos 14 decibelios, con el de 8 milímetros conseguimos 18 decibelios y con el de 10 conseguimos protegernos de 20 decibelios. Pero si eso lo unimos por ejemplo, a un techo de cristal, dependiendo del tipo de techo que sea, si es un techo laminado o es un techo cámara, podemos pasar desde 34 decibelios hasta 42. Eso sin añadir otro tipo de complementos que se pueden añadir para conseguir más. Por ejemplo, en Alemania, para nosotros, esto es fundamental. En Alemania, la contaminación acústica es un tema clave, y que obtengamos un decibelio más muchas veces hace que ganemos un proyecto frente a nuestros competidores. Algunas imágenes de nuestra fábrica. Fabricamos todo en Finlandia, tenemos una gran fábrica allí porque lo hacemos todo automatizado, tenemos un gran porcentaje de automatización, por eso podemos fabricar desde allí. Y para que os hagáis una idea, estamos fabricando unas 18.000 hojas de cristal a la semana. Cuidamos a todos nuestros compañeros, que siempre estén protegidos, tanto en la fabricación como en el montaje, en la instalación. Tratamos de cumplir siempre toda la normativa. Y nuestro objetivo es que todos los clientes estén tan satisfechos, tan contentos, que siempre nos recomienden. Muchísimas gracias.
preguntillas. Buenas. Aquí. Perfecto. Yo, para empezar, una preguntilla. No se ha expuesto ninguna fotografía ni ninguna imagen de detalles constructivos, de qué está formado el cristal, cómo se ancla el suelo. Durante la exposición lo decía, cada proyecto tiene su solución. Por ejemplo, hay veces que no lo puedes anclar al suelo. La normativa de Fuengirola no te deja ni anclar ni al suelo ni a pared. Por lo tanto, tenemos que buscar otras fórmulas para conseguirlo. Cualquier detalle constructivo os lo podéis descargar entrando en nuestra página web. Os descargáis un pequeño programilla que se llama ProdLib y ahí tenéis toda la biblioteca de producto, de ejemplos, todo lo que necesitéis. Y no obstante, podéis contactar con nosotros y cualquier proyecto que tengáis os damos el soporte. Vale, pero que hubiese sido interesante. Sí, lo sé, pero en 20 minutos no puedes ir a tanto. Y yo quería dar un punto un poco diferente, porque quizás sabía por dónde iba a ir todo y para mostrar esa evolución de hacia dónde podemos ir, creo que había que aportar bastante imagen, en este caso. Sí, bueno, yo creo que prácticamente todos conocemos Lumon y hubiese sido más interesante, por lo menos desde nuestro punto de vista. Eso no hay problema, como Eso no diseñadores. hay problema. ¿Qué día queréis venir a nuestras instalaciones y hacemos una charla técnica, ¿no? Eso se soluciona rápidamente, estamos aquí al lado. Y otra cosa que yo creo que va más a todos los exponentes de hoy, se ha hablado mucho del tema de, molesta mucho en la calle la gente que sale a fumar, que, vale, los locales en las que se cierra la terraza totalmente, ahí no se podría fumar. Si está cerrado totalmente, no se puede fumar. Entonces seguimos con el problema de la gente que sale a fumar, porque la gente saldría a fumar. Pero lo normal es que cuando tienes terrazas acristaladas, tienes otro espacio extra de acera. Si no hay acera, no hay terraza. Si no hay suficiente acera, no hay terraza ni acristalada ni sin acristalar. Lo que haría es sumar espacio al... Correcto. Correcto. Por ahí está muy bien, pero Correcto. por el tema de la gente... De fumadores. Ya Mira, la combinación, por ejemplo, la combinación con los fumadores muchas veces se consigue abriendo el techo. Al tener un techo móvil, tú lo puedes abrir y entonces te estás protegiendo lateralmente, estás protegiendo un poco el ruido. Obviamente no es lo mismo cuando llega el momento donde estás sobrepasando esos decibelios, tienes que cerrar. Hay discotecas que hemos acristalado y obviamente tienen una necesidad diferente, ¿no? Y digamos que no somos dioses para poder solventar todo, no lo pretendemos, sino pretendemos presentar otras fórmulas, ¿vale? Que creo que van avanzando muy rápidamente y que las conozcáis, porque no todo puede darse en todos los sitios. Seguro que hay zonas y hay edificios que no pueden cumplir ninguna de las cosas que estamos presentando nosotros hoy y necesitan una solución diferente. Una evolución. Sí, por supuesto. Nosotros seguimos investigando, ¿eh? Hoy mismo he tenido junta directiva del grupo y me estaban presentando soluciones que vamos a lanzar en 2020. Entonces no dejamos de pensar. Y todo eso nos alimentamos de los problemas que nos presentan los clientes o cualquier arquitecto, diseñador, decorador que está dándole vueltas a hacer algo nuevo. Ya está. Hola, buenas. Muy buenas. En cuanto a la comunicación, que yo opino desde lo que estoy estudiando que realizar una campaña publicitaria a lo mejor de Lumon en España puede ser más fácil que si lo quiere hacer en Finlandia, por lo que hemos estado hablando antes, de las costumbres que tenemos en la sociedad. Y era para ver si me podía explicar algo del tema de la comunicación y de la publicidad en tu empresa. Pues sí, mira, efectivamente cada país tiene un tipo de comunicación. Nosotros en España somos un poco diferentes a nuestros compañeros finlandeses, pero sí he de decir con mucho orgullo que desde hace 3 años nos están empezando a copiar muchas cosas, porque hemos ido incorporando, hemos ido creciendo
y hemos incorporado profesionales que nos están ayudando a desarrollarlo. Ahora bien, nosotros todavía no tenemos el tamaño y el volumen suficiente como para hacer más media. Estamos más enfocados en las zonas donde trabajamos y además somos un poco peculiares. No nos salimos de lo normal, ¿no? Tanto en la comunicación, el marketing y la comercialización, sobre todo. Tratamos de hacer la comunicación cara a cara, tratamos de ir a buscar al cliente, ya sea un cliente particular o sea un cliente profesional, para poder tocar ese sentimiento de manera directa. Cuando eres muy grande, te puedes ir a medios convencionales y entonces sí, apostar por ir a tope, ¿no? Yo vengo del mundo del gran consumo antes de trabajar en Lumon y he participado en empresas donde se invertía mucho en televisión, en radio, en los grandes medios, ¿no? En revistas, pero en este caso vamos por otra línea, vamos más a trabajar de manera directa. Hola, mira, yo era para preguntarte en cuanto a hermetización, digamos, con las inclemencias del tiempo y el ruido. No sé si vosotros tenéis con perfiles de PVC o es solo cristal completamente, las cortinas de cristal. No, nosotros somos especialistas en acristalamiento de terrazas. Una de las peculiaridades que tiene una terraza es que si le pones un sistema 100% hermético, o bien la adecuas previamente, imagínate la terraza de tu casa, una terraza que dé a un salón. Muchas veces hay personas que dicen voy a meter la terraza al salón, es decir, voy a agrandar mi salón y voy a poner sobre el paramento existente, voy a poner una ventana de PVC con una hermeticidad brutal y ya está. Vas a tener dos problemas, vas a tener acumulación de olores y humedades. ¿Por qué? Porque esa terraza no está aislada. Tendrías que utilizar, por ejemplo, los sistemas que nos ha presentado Mónica para asegurarte que tienes ese aislamiento y que luego vas a poder poner pues esa tarima, ese parquet o lo que quieras para que no se te levante y no tengas ese problema. Ahora, los sistemas para terrazas tienen que respirar y no deben de ser 100% herméticos. Te tienen que proteger del viento, del frío, de la lluvia, pero tienen que tener un pequeño ventilación, perdón. Pero claro, en Málaga vale porque las temperaturas no son muy extremas, pero si por ejemplo nos vamos a Finlandia, si no está totalmente cerrado, ponemos los calefactores, va a entrar mucho frío. El concepto de que no esté totalmente cerrado muchas veces ocurre eso que me estás diciendo, ¿no? Piensas, es que me va a entrar mucho frío. No, pero efectivamente si tú tienes una temperatura de menos 30 grados, tienes que poner una calefacción adecuada. Por ejemplo, allí utilizan mucho el calor por infrarrojos. ¿Por qué? Porque te va directamente a tu cuerpo. Pero no significa que puedas hacer todo. Hay momentos del año que tú tienes aislada tu casa con una ventana de PVC y aún así necesitas una calefacción. Y estás en un interior. Yo lo que supongo es que también la pérdida, el gasto económico, porque digamos a una temperatura más extrema necesitan más calefacción, entonces están... O un buen aislamiento, o un muy buen aislamiento. Te puedo asegurar que en las casas finlandesas van siempre descalzos y se fijan mucho en el consumo, pero utilizan un muy buen aislamiento, una muy buena instalación del aislamiento y entonces no tienes que hacer tanto gasto. El aislamiento sirve para dos cosas, te va a servir tanto para el frío como para el calor. Cuesta más enfriar una casa que calentarla. Vale. ¿Tiene alguien alguna preguntilla más? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a... Muchas gracias a Javier, Inés, Mónica y Jesús, que ya se tuvo que marchar. Gracias por participar en este foro. Pretendíamos oír soluciones diferentes. Probablemente cada una tendrá su adaptación a cada una de las necesidades. Muchas gracias a todos por participar. Venga, nos vemos en la próxima. Gracias.